¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Compromiso Cardinal en esta primera edición de este nuevo ciclo, donde bueno, nos recibe en su despacho el secretario de Presidencia de la República, el doctor Álvaro Delgado. ¿Qué tal, Delgado? Muchas gracias por recibirnos y bueno, por estar presentes en esta primera edición de la nueva temporada de Compromiso Cardinal. Bueno, un gusto estar en esta primera edición, en el primer programa y un saludo a toda la audiencia de todo el país. Si algo tiene Cardinal es que se mete en los hogares de todo el país, en el Uruguay más profundo, ahí está esta señal, así que les quiero agradecer especialmente a ustedes porque es una vía de comunicación y en esto ustedes habrán visto que en la situación que estamos, tener una comunicación fluida y transparente es importante. Antes de entrar en los tantos temas, ¿no?, que tenemos para abordar, sobre todo bueno, con la emergencia sanitaria y demás, la tónica de Compromiso Cardinal es en esta primera parte del programa hablar de la persona detrás del dirigente político, detrás de la autoridad, bueno, doctor, veterinario de Montevideo. Cuénteme un poquito su historia. Miren, tengo una familia, toda mi familia materna de Paysandú, mis padres y mi padre, la familia de mi padre de Montevideo. Tuve una vida muy alternada en ese sentido y en el liceo yo tuve una vocación muy agropecuaria siempre, por el vínculo con Paysandú, por el agro, mi familia vinculada a eso, la familia materna. Y en cuarto liceo dije, me voy a hacer un test vocacional, porque tenían que empezar a tomar decisiones, y me dio veterinaria y derecho. Y dije, bueno, en ese momento estábamos en la dictadura, ¿no? Claro. Entonces, el tema de la política, el gusto de la política, recién estaba incipientemente, creo que estaba en el 83, creo por ahí. 83, 84. Empezaban de a poquito esos temas. Me empezaba a gustar la política, toda esa efervescencia, pero bueno, mi vínculo había sido mucho con la actividad agropecuaria, me encanta el campo, vivo con y del campo, lo siento el campo, a lo campero, y bueno, opté por vamos camino a hacer agronomía veterinaria, más que nada veterinaria, y en sexto de liceo me acuerdo que tuve las mismas dudas. Y me volví a hacer un test vocacional y me dieron las dos cosas. Y ya había hecho 2 años vinculado a la actividad encaminada a veterinaria, entré a facultad veterinaria. En aquel momento ya apertura democrática y empecé a trabajar en 2 cosas que me motivaron mucho, en el gremialismo universitario. Tuve un pequeño pasaje por el gremialismo estudiantil en el liceo. A mí me deslumbró, no a través de mi familia directa, que no tiene vinculación con la política. Mi padre más bien de origen colorado, mi madre más bien cívica, era de origen cívico. Pero tenía muchos familiares y amigos muy vinculados al Partido Nacional y al wilsonismo. En aquel momento estaba aquella mística de Wilson todavía no regresando al Uruguay, los cassettes que circulaban, algunos se acordarán de los cassettes que circulaban. Me acuerdo que el día que vino Wilson ahí a la explanada, ese día yo me fui de casa, claro, no había celular, no había nada, claro. Yo le dije a mis padres que me iba a la explanada, tendría, yo qué sé, 15 años, 16 años. Me colé, estuve cerca del estrado, pero ¿te acordás que el acto fue muy tarde? Terminó como a las 2 de la mañana, pues Wilson llega sobre la medianoche a la explanada municipal desde Flores. Entonces, mis padres estaban muy nerviosos, no hay celular, era otro Uruguay, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, eso me quedó marcado a fuego, esa mística wilsonista. Y ahí nació el bichito político. Un bichito político que tuve en el gremialismo estudiantil, y cuando entré a facultad en el gremialismo universitario, fui claustrista en mi facultad, fui consejero en 2 periodos de mi facultad
y después integré la Asamblea General del Claustro de la Universidad, por la Facultad de Veterinaria, por CGU, la Corriente Gremial Universitaria, y llegué a integrar uno de las 3 representantes de los estudiantes en el Consejo Directivo Central de la Universidad, 2 de la FEU y uno de CGU. ¿Cómo empieza la carrera política, digamos, no? Esa es la carrera más gremial que política, pero bueno, era muy innegable y de ahí saltó a la política. Yo milité mucho políticamente en Paysandú, empecé a militar políticamente en Paysandú, fui convencional muy joven ahí de una lista de Paysandú, de la 904. También cuando estaba en Montevideo militaba en Montevideo, obviamente había un gusto por este tema, ¿no? Claro. Y había una efervescencia en los jóvenes, que claro, yo no había vivido la previa a la dictadura. La dictadura la viví siendo niño o adolescente. Me acuerdo que estando en la escuela me enojaba mucho con mi padre porque en los actos patrios no querían poner la bandera uruguaya. Y claro, después entendía, mi padre me lo explicaba, costaba entenderlo, que era una señal de protesta, ¿no? Claro. De no poner las banderas uruguayas en los actos patrios. Bueno, me tocó integrar un gobierno que va a reivindicar los actos patrios, así que es un orgullo y una satisfacción especial. Y ahí empezó, y en tercera facultad de veterinaria me estaba yendo bien, estaba en la universidad en el consejo, y ahí tuve vuelta otra duda existencial. Y bueno, y ahí empecé a vincularme a temas de ciencia política en forma paralela. Terminé la facultad, hice un posgrado, vinculado a gerencia agroindustrial de 2 años, y bueno, y ahí sí empecé ya la actividad más vinculada a la política, además de lo profesional, ¿no? Vinculada a la agropecuaria, a la veterinaria, hice las 2 cosas paralelas. ¿Cuándo surge el contacto con el presidente Luis Lacalle Pou? Cuando yo salgo diputado, yo hice un posgrado, el posgrado que hice fui compañero de una persona que es maravillosa, que es ingeniero agrónomo, gran amigo mío, que se llama Romeo Volonté, hijo de Alberto Volonté. Estamos hablando del 90 y pico, 98 por ahí. En aquel momento Volonté había sido candidato, tenía la mayoría del Partido Nacional, después, bueno, no fue la mayoría, pero obviamente tenía una incidencia muy importante. Estudiamos, yo ya me había casado, me casé en el 97, con lo cual o estudiamos en un apartamentito muy chiquito que yo tenía, o la mayoría de las veces estudiábamos en la casa de Alberto Volonté con Romeo, y la vivía todos los días, la política, claro. Porque pasaba gran parte de las cosas ahí, y como hablábamos mucho, aprovechaba a hablar mucho de política. Bueno, cuando Jorge Valle gana en el 2000, con el apoyo del Partido Nacional en el balotaje, y hubieron 5 ministerios que le tocaron al Partido Nacional, uno de ellos que le tocó a Volonté y a Ramírez, que eran los otros precandidatos que participaron en la interna junto con el doctor Lacalle Herrera. Recuerdo que a Volonté le tocó la subsecretaría del Ministerio de Trabajo y 2 direcciones nacionales que le ofrecieron eso, y me dijo: mira, quiero poner a alguien joven que además tenga mucho vínculo, que le guste, tenga onda y tenga feeling con la actividad gremial, que pueda entender a los sindicatos, que pueda entender a los empresarios, que sea una persona de diálogo. Y la verdad me sorprendió y me ofreció la Inspección General de Trabajo. Y empecé en el 2000 siendo Inspector General de Trabajo, tenía 28 años creo, con una hijita chiquita. Terminé la Inspección de Trabajo con 3 hijos. Era difícil en ese momento, ¿no? Manejar de golpe, con mucho susto. Obviamente llevé varios abogados de asesores, pero era difícil un momento. Además se vino la crisis del 2002, ¿no? Claro. Era difícil. Y ahí me dediqué a hacer 2 cosas. Como innovar era difícil, excepto en la forestación, donde se veía una avalancha de gente
que iba a trabajar en la forestación muy desregulada. Es más, vi cosas horribles. Tuve que incluso hacer algunas denuncias penales porque mi objetivo era la protección de los trabajadores, en ese sentido. Era la policía del trabajo, para decirlo en otros términos. Pero tenía buena relación con los empresarios, entonces generé una cantidad de mesas tripartitas por rubro de actividad en la forestación, en el puerto, en esto, en lo otro, en la construcción, y las presidía todas, con lo cual yo que estaba acostumbrado a tomar mate, creo que es la vez que gasté más yerba en mi vida, como 4 termos por día, tomando mate todo el día, recibiendo a empresarios y sindicalistas, muchos de los que hoy están en la primera línea del PIT-CNT en aquel momento estaban emergiendo, entonces se genera un vínculo de confianza, en la coincidencia o en la discrepancia, un vínculo de confianza, de código, de respetar los acuerdos, y que bueno, aquello generó las relaciones que uno tiene hoy, de llamar por teléfono y ser creíble. En aquel momento, sobre el final del 2004, se formó 2003, 2004 Correntada Wilsonista. En aquel momento, bueno, yo fui el segundo candidato a diputado por Montevideo, Correntada Wilsonista. Sacamos 2 diputados, 40.000 votos. Salí electo diputado por primera vez. Y con 30 y poquitos años salí electo diputado. Y después ya sobre Correntada Wilsonista se fue desdibujando. Y sobre el 2000, te diría que sobre el 2008, ya empezamos con Luisa, que nunca habíamos trabajado juntos, éramos compañeros de cámara, teníamos muy buena onda, pero nunca habíamos trabajado juntos. Sobre diciembre del 2008, sobre septiembre, en esa fecha empezamos a hablar de empezar a trabajar juntos en una lista en Montevideo. Luis ya había sido candidato diputado por segunda vez por Canelones. Quería empezar un movimiento nacional y lanzamos en marzo del 2009 el movimiento Aire Fresco a nivel nacional y la 404 Montevideo, después varias listas. En realidad sacamos en 5 departamentos, ¿sabes? De la elección del 2009 que trabajamos juntos, Luis sale diputado por Canelones, salen 2 diputados, Luis Lacalle Pou y Amin Nifuri, yo por Montevideo, por la 404. Y a partir de, por eso te digo, uno llega con un training importante porque a partir del 2010, yo te diría que abril del 2010 pasó la elección, asumimos en febrero y en abril, mayo del 2010, en mi camioneta o en la de Luis, salíamos con mate a recorrer el país, a armar un movimiento nacional, Aire Fresco, que queríamos, en realidad, queríamos sacar una lista al Senado con una visión muy generacional. Claro. Entonces fuimos a ver, sobre todo en el interior, a mucha gente muy afín, generacionalmente muy afín. Pájaro Enciso, Gerardo Amarilla, Carlos Alviso en Salto, yo qué sé, empezamos a ir viendo y resulta que terminamos en esa idea de ir con una lista al Senado para las elecciones siguientes, que eran el 2014, con una lista del Senado muy generacional encabezada por Luis Lacalle Pou. Íbamos con esa idea y terminábamos con la idea de la gente que Luis tenía que adelantar los procesos y ser candidato a presidente. 39 años tenía Luis. Y costó tomar esa decisión, ya había una estructura nacional, ya teníamos había que romper muchos esquemas. 8 diputados, intendentes, estructura en todo el país. Esto fue creciendo, creciendo, y nosotros seguimos recorriendo los barrios de Montevideo, Canelones, todos los departamentos. Veníamos de Fraivento con Luis en mi camioneta, y Luis, que tenía que tomar una decisión primero personal y después el grupo política, me dice, bueno, ¿sabes lo que? Vamos, yo creo que por lo menos no puedo negarle al partido la posibilidad de ayudar a que el partido gane. Claro. Recordemos que en aquel momento la Rañada tenía la mayoría del Partido Nacional, 40 y pico % del Partido Nacional, ¿no? Estamos hablando del 2012, 2013, fin de 2000. Y bueno, en el
Sí, luego gana la interna. En enero del 2013 Aire Fresco propone la candidatura de Luis en un encuentro que hicimos medio rápido en enero, los primeros días de enero, aquí en Montevideo, como un comunicado, 8 diputados, intendentes, dirigentes de todo el país. En mayo estaba Paysandú y acordamos venir, fuimos redactando el comunicado. Yo venía, me acuerdo patente de ese comunicado que yo con un íntimo amigo que hoy es director general de Presidencia de Verpaguas, lo venía redactando, lo venía escribiendo, yo lo venía redactando, en la que no tenía altavoz en la camioneta, entonces estaba mi señora al lado, con los gurises atrás, veníamos en la camioneta de Paysandú para acá, íbamos redactando el comunicado, chequeándolo con Luis, el comunicado que íbamos a sacar al día siguiente, ofreciendo el nombre de Luis como candidato del Partido Nacional, como precandidato del Partido Nacional, para ayudar a que el partido ganara. Claro. Y eso es de los procesos quizás más dinámicos y vertiginosos que vi en mi vida, en la vida política que tengo, que es desde ese enero para adelante empezaron otros precandidatos a bajarse y a grupos a decir venimos a apoyar a Luis, venimos a apoyar a Luis, venimos a apoyar a Luis, y bueno, terminamos armando el sector en mayo, junio del 2013 el sector Todos, se incorporó Graciela Bianchi, me acuerdo que venía del Frente Amplio, Pablo Silveira, que venía de otros lados a coordinar los equipos técnicos, después el Espacio 40, que venía de otro sector de La Rañaga, el Movimiento Nacional de Rocha, bueno, fue una cosa, un grupo Todos que era paraguas con varios grupos, el herrerismo, Aire Fresco, Espacio 40, la verdad que se conformó una cosa muy bien estructurada, muy bien armada, con mucho celebrador y con mucha polenta, con muchas ganas, y bueno, y de atrás, con entusiasmo y con actitud, con propuesta, con programa, pero sobre todo con una gran actitud y liderazgo de Luis, lo que armamos. Me tocó ser gran parte de la articulación de todo esto. Lo que armamos que este sector Aire Fresco, el sector Todo ya, porque involucraba mucho más que Aire Fresco, ganara la interna del 2014. Y bueno, y fue Luis con 41 años, creo, a disputarle la presidencia a Tabaré Vázquez, que volvía por segunda vez de presidente. El Frente Amplio después de 10 años de gobierno, con mayoría propia, y en el medio de la bonanza económica. Y bueno, y la verdad que hasta determinado momento fue un proceso cabeza a cabeza, ¿no? Estuvimos muy cerquita de estar con esa posibilidad arriba de la mesa. Se dieron muchos factores, obviamente la situación económica y el bolsillo de la gente condicionó. Y la gente que podía cambiar, al final, con la situación económica, prefirió no cambiar. Y bueno, y el Frente termina ganando, y por 4.000 votos con mayoría parlamentaria de vuelta, Tabaré Vázquez presidente. Y después, claro, Luis ya líder del Partido Nacional, ahora indiscutido. Yo fui el coordinador de la bancada del Senado, Luis senador, yo senador. Y ahí, bueno, empezamos ya pensando en la campaña del 2019, ya bien estructurada, con tiempo, seguimos con la misma recorrida, ya con otro volumen, ¿no? Le propongo una pausa, Sí, ¿me parece? Pausa, amigos, en Compromiso Cardinal, en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país. Luego de la misma continuamos y bueno, vamos a redondear, ¿no? lo que es este camino político que lo trajo a la Torre. Sí, por supuesto, adelante. Después me invitan la pausa también. No se puede, y además, no se puede. No me invita, entonces no me invite. Vamos a cumplir a rajatabla la emergencia hasta sanitaria. el alcohol en gel. Y luego, bueno, ya vamos a hablar también de esta emergencia sanitaria que tuvo que afrontar este Poder Ejecutivo liderado por Luis Lacalle Pou. Pausa y volvemos.